Golpe de Estado en Corea del Sur, protestas pro-europeas en las calles de las ciudades georgianas, la Siria de Bashar al-Assad cayendo como un castillo de naipes. Y esto es solo la punta del iceberg del caos golpeado por el barco del orden mundial. Bajo la superficie se encuentra la plenitud de este iceberg compuesto por muchos otros elementos. Entre ellos podemos mencionar la cruzada imperial de la Federación Rusa en Ucrania y sobre todo el enfrentamiento estratégico entre los Estados Unidos de América y la República Popular China. Sin embargo, el espejo geopolítico es solo uno de los muchos a través de los cuales podemos mirar el crepitante mundo de principios de 2025. No olvidemos los avances en inteligencia artificial, la nueva era de la exploración espacial o la creciente influencia de las criptodivisas. Por otra parte, hay un tema recurrente de lucha de clases. Las desigualdades económicas y las sociales están creciendo, y no necesariamente a lo largo de las líneas familiares de países ricos y pobres. Todos estos temas se unen, como a través de una lente, por el nuevo 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump es en cierto modo un complemento de este caos, su rostro y su representante. ¿Por qué el caótico sistema ha llevado a Trump a la cima del mundo? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos de su reinado? ¿Y por qué es tan importante para el destino del mundo entero? Echemos un vistazo al mundo a través de los ojos de Donald John Trump. Bienvenido al informe Década 20. Vivimos en el mundo de Donald Trump. Desde el momento en el que se anunciaron los resultados de las elecciones estadounidenses, todos los observadores políticos, económicos y militares se centraron en el futuro presidente de Estados Unidos. Sucesivos nombramientos sorpresa, anuncios poco ceremoniosos e incluso amenazas han caído como rayos de un cielo despejado casi todos los días desde su victoria. Elecciones racionales de personal como Michael Waltz como consejero de Seguridad Nacional, John Ratcliffe como jefe de la CIA o Scott Bessent como secretario del Tesoro se mezclan con otras extrañas como la de Pete Hegseth como secretario de Defensa o David Sachs como el zar de las criptomonedas. O incluso directamente peligrosas, como Tulsi Gabbard como directora de Seguridad Nacional. Cualquiera que intente analizar estos movimientos en busca de algún tipo de esquema, una clave o una gran estrategia está condenado al fracaso de antemano. Sin embargo, no es de extrañar que sean tantos los que intentan desentrañarlo. Prácticamente todas las áreas estratégicas de la política mundial dependerán de los movimientos de la América de Trump en 2025, sea cual sea el campo. Literalmente, el destino de cada ser humano del mundo puede estar vinculado a él. Geopolíticamente es la guerra de Ucrania, el conflicto con China o las relaciones con la enferma Europa. Económicamente es la cuestión de las políticas proteccionistas que Trump anuncia por doquier. Por último está el nicho de las nuevas tecnologías y el futuro, inteligencia artificial, semiconductores, coches eléctricos o vuelos espaciales. Por supuesto, alguien podría decir que sabemos lo que Trump va a hacer, porque ya lo está anunciando. El problema es que Trump, como todo buen vendedor, dice mucho, pero sus movimientos no conducen necesariamente de forma lineal a la aplicación de sus anuncios. Un ejemplo es la aquiescencia tácita de Trump y Waltz a la escalada de la situación con Rusia, a pesar de que se suponía que iba a forzar la paz en 24 horas. En segundo lugar, el efecto de la aplicación de estos anuncios puede no tener necesariamente el resultado esperado. Sus movimientos pueden simplemente tener el efecto contrario al previsto. Los opositores a Trump tienen una explicación sencilla para estos movimientos: incompetencia y egocentrismo. Y aunque pueda ser tentador terminar este tema con una explicación tan trivial, dada la importancia de la elección de Trump para el destino de todos, merece la pena ir un poco más allá y considerar otras posibilidades. ¿Y si la imprevisibilidad y el caos de Trump fueran una ventaja en los tiempos que corren? Pues también esa es la naturaleza de la época actual. Martin Sandbu, en el Financial Times, sostiene que la imprevisibilidad de Trump es deliberada. Comillas, en un nivel básico, los autócratas, reales y aspirantes, y los jefes mafiosos prosperan con el miedo y rechazan el Estado de Derecho, en el sentido más amplio posible de un sistema de normas que se aplique de forma coherente a todo el mundo.
Como explica Chris Gray, la imprevisibilidad basada en el capricho personal de un líder es fundamental para su forma de dirigir las cosas. Es una característica y no un defecto. El autor desarrolla esta idea en el marco de la teoría de juegos, la cual estudia el comportamiento estratégico en situaciones en las que la mejor jugada dependen de las jugadas del rival, que a su vez intentan predecir la tuya. Por tanto, en esta teoría, la mejor estrategia es la estrategia del azar. Un adversario no puede jugar esta partida según sus reglas y empujarla en la dirección que más le convenga, porque sencillamente no puede prever las jugadas de su oponente. Sandbu añade, la verdadera aleatoriedad es difícil de fabricar, así que ayuda a ser visto como un poco loco, un poco fuera de control. De hecho, el equilibrio de la mano temblorosa es un concepto teórico de los juegos que muestra cómo las estrategias óptimas deben considerar el comportamiento de los demás como constantemente sujeto a perturbaciones aleatorias. El dedo que pulsa el botón siempre puede temblar. Fijémonos en las nominaciones. Trump no duda en elegir a Pete Hegseth como secretario de Defensa para luchar contra la cultura woke dentro del ejército, pero al mismo tiempo elige a Scott Bessent como secretario del Tesoro para ser la primera persona abiertamente gay en el cargo. Apuesta por Tulsi Gabbard, que ha hecho muchas declaraciones en línea con la propaganda del Kremlin, mientras que envía a Kate Kellogg, que a menudo se ha mostrado 180 grados opuesto en los mismos temas, para ocuparse de la guerra de Ucrania. Estos son solo nombramientos por ahora, pero proporcionan alguna interpretación del caos que podríamos ver en los próximos 4 años. Por supuesto, en el caso de Trump, es difícil suponer que este caos sea una estratagema calculada y a sangre fría dictada por alguna teoría convincente. Trump es así. Lo interesante es que los procesos sociales y políticos que bullen bajo la superficie en Estados Unidos han puesto a una persona con exactamente estas características al frente del poder más importante. Y vale la pena recordar que Trump ya había considerado presentarse a la presidencia a finales de los años 80 y principios de los 2000, pero en aquel momento su perfil no se ajustaba a las realidades del mundo actual. Estados Unidos u Occidente en general han sido un sinónimo de previsibilidad en las últimas décadas. La previsibilidad es buena porque permite realizar análisis racionales y actuar buscando la creación de valor. Cuando invertimos en un país, queremos que sea estable y que las leyes fiscales no cambien cada 4 o 5 años. Sin embargo, como podemos ver en la teoría de juegos que hemos citado antes, la imprevisibilidad aporta ciertos beneficios en determinadas circunstancias. La previsibilidad se vio recompensada en este mundo previsible dominado por Estados Unidos después de 1990. Los países estables que jugaban al juego orquestado por los estadounidenses podían contar con el favor del capital y los ejércitos occidentales. A los lugares que carecían de esta estabilidad no se les permitía sentarse a la misma mesa, con falta de inversión y participación en formatos clave, y si exportaban esta imprevisibilidad a la región, se les devolvía la estabilidad por la fuerza, aunque esta estabilidad fuera una estabilidad en ruinas. Sin embargo, el ascenso de la República Popular China a su posición actual ha cambiado las reglas del juego. Pekín se ha convertido, por así decirlo, en un patrocinador del caos, ofreciendo un refugio seguro a todos aquellos actores que construyen sus posiciones sobre la base de la imprevisibilidad. Sandbu nos recuerda con razón que la imprevisibilidad es una de las características más importantes de cualquier autócrata. Suele ser esta característica la que le ayudó a ascender al poder antes, en el caótico sistema del que surgió. Pero volviendo a China, de repente ha quedado claro que los actores que no siguen las reglas del juego o toman decisiones impredecibles están empezando a ser recompensados por hacerlo. Antes de la guerra de Ucrania, Rusia siempre iba un paso por delante y, anticipándose a los movimientos blandos de Occidente, tomó Crimea y el Donbass, mientras su posición era la más fuerte en 20 años. Irán había desarrollado su eje de resistencia en Oriente Medio y estaba ampliando su alcance. Las sucesivas pruebas nucleares de Corea del Norte se aceptaron de algún modo debido al fuerte paraguas chino sobre el régimen de Kim.
Además, una docena de líderes caudillos en África construyeron sus esferas de influencia sobre la base de países que rompían el orden establecido, al tiempo que expulsaban la influencia de potencias previsibles, sobre todo los franceses. En otras palabras, la imprevisibilidad empezó a verse recompensada en la geopolítica mundial. Los sistemas democráticos lentos y predecibles empezaron a perder terreno en un juego con cada vez menos reglas. Estas reglas fueron explotadas cínicamente por aquellos actores que no tenían ninguna intención de jugar el juego de acuerdo con ellas. Por un lado, apelaban a las instituciones del orden existente cuando les convenía, véase los casos de la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas, etc. Y por otro, rompían estas reglas en cada oportunidad cuando bloqueaba su juego ofensivo. Europa confió dócilmente en los sucesivos pronunciamientos de Rusia, que nunca tuvo intención de cumplir los compromisos que había contraído, por ejemplo en los acuerdos de Minsk. China, por su parte, nunca tuvo intención de participar en el libre mercado y la globalización bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Su único objetivo era construir su propio poder. Si eso significaba robar propiedad intelectual, subvencionar a sus propios productores y anular a los extranjeros, no había problema. Occidente, seducido por la perspectiva de una mejora a corto plazo, ha acabado pagando el precio de la inestabilidad a largo plazo. Así, el previsible Occidente fue a la deriva hasta el 24 de febrero de 2022. En ese momento, la invasión rusa de Ucrania provocó las primeras consecuencias imprevisibles de la ONU que Moscú no había previsto. El valor acumulado de la respuesta de Occidente superó varias veces las suposiciones del Kremlin, lo que significa que Moscú fracasó en sus cálculos realizados para entrar en esta guerra. Pero no todas sus predicciones sobre Occidente fueron erróneas. En retrospectiva, puede decirse que el Kremlin predijo correctamente que Occidente no lo dejaría morir, es decir, que no permitiría una situación de derrota completa y posible desintegración de Rusia. Tal escenario era demasiado impredecible para Occidente. Y justo en este momento, la mayor superpotencia del mundo está presentando a un hombre cuya imprevisibilidad puede superar a todos los autócratas mencionados anteriormente. Por supuesto, podemos argumentar que Trump ya ha gobernado antes. Esto es cierto, pero su primera administración, a pesar de algunos síntomas de imprevisibilidad, fue relativamente conservadora, a un nivel similar al de la administración demócrata que le siguió. Por aquel entonces, Trump aún parecía jugar con las reglas de Washington y su establishment. Ahora, sin embargo, las cadenas se han roto. Además de una serie de nombramientos controvertidos, Trump ha anunciado deportaciones masivas, una guerra contra la comunidad LGTB y las políticas sanitarias de Robert Kennedy Jr. En la escena internacional no hay diferencias, imponer altos aranceles en muchas direcciones, escalar la situación con China, poner fin a la guerra en Ucrania desde una posición de fuerza, luchar contra los cárteles mexicanos o incluso socavar la participación continua de Estados Unidos en la OTAN. En una palabra, Trump y su entorno le están dando la vuelta a la situación, como diciendo, ya que nadie juega con las reglas que hemos creado, nosotros tampoco jugaremos con ellas, y ya veremos quién sale ganando. Si esta es la actitud del mayor resorte de la estabilidad mundial, el resultado está claro, el caos y la ley de la selva. Y en la jungla del sistema internacional, lo que cuenta es lo mismo que la selva amazónica: fuerza, astucia, supervivencia y capacidad de adaptación. De hecho, Trump puede, en cierto modo, ser visto como una cierta corrección de rumbo para la actual etapa del desarrollo del sistema democrático, especialmente si tiene éxito. Porque no se puede escapar a la conclusión de que los estados democráticos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI cayeron en una especie de matriz de complacencia y perdieron el contacto con la realidad. Sus acciones se han visto a menudo diluidas, retrasadas o siendo incluso ineficaces o contraproducentes. Puede que esto sea una generalización, pero no estaríamos en una situación de caos global y autócratas ganando fuerza si fuera de otro modo. Simplemente los estados democráticos suelen verse superados por los regímenes autocráticos cuyo potencial suele ser mucho menor. Pero, ¿por qué motivo son superados?
Esto es debido porque las decisiones estratégicas que toman las democracias suelen pasar por una serie de filtros sucesivos, grupos de interés, superposiciones ideológicas, búsqueda de un consenso o polarización política al servicio de intereses partidistas. El resultado final suele estar muy lejos de la necesidad real y de la acción efectiva. Esto sonará bastante brutal, pero en las últimas décadas, tras el ascenso de China, los autócratas a menudo han sabido navegar mejor por el entorno internacional que los gobiernos democráticos. Han sido más rápidos, más astutos y han sabido aprovechar mejor las oportunidades en relación con su potencial. Esta última advertencia es importante, porque recordemos que los estados autocráticos suelen tener menos potencial colectivo, dado que sus economías no están liberadas y son, por tanto, menos eficientes que las economías de libre mercado estándar. Por otro lado, los autócratas más flexibles y ágiles son capaces de lograr más objetivos en la escena internacional, a pesar de este menor potencial. Aquí es donde entra Trump 2.0, que ofrece un conjunto similar de cualidades de líder duro, pero con la mayor economía de mercado del mundo a sus espaldas. Esto supone tanto una oportunidad como un gran riesgo. Una persona con el perfil de un líder duro, caótico y con un gran ego en el puesto democrático más importante del mundo es el escenario ideal para un intento de hacerse con el poder, motivado por la ineficiencia del Estado, por ejemplo torciendo el Estado de Derecho o mediante el populismo y la propaganda. El destino final de tal camino es obvio, la autocracia. Y por eso la fortaleza de las instituciones estadounidenses será tan importante durante los próximos 4 años. Son estas instituciones las que desempeñan un papel clave en su segundo mandato. No en vano, Daron Acemoglu y James Robinson ganaron el Premio Nobel en 2024 por su estudio ¿Por qué fracasan las naciones?, en el que sostienen que lo que distingue a los países ricos, prósperos y estables de los más pobres y en declive es la fortaleza de sus instituciones nacionales, tanto económicas, políticas o judiciales. Son estas instituciones las que unen al país, dan esperanzas de que cualquier ciudadano tenga los mismos derechos en los tribunales que el presidente y garantizan la continuidad del Estado, independientemente de quién esté en el poder. Así que la clave de una presidencia de Trump exitosa puede ser su imprevisibilidad en la escena internacional, que abordará con mayor flexibilidad que las democracias tradicionales, mientras mantiene su propio ego bajo control a través de instituciones nacionales e internacionales eficaces. Si esto funciona para la administración de Trump, puede que le siga una oleada de líderes con ideas similares en otros países. El perfil de un hombre o mujer, líder fuerte de un país democrático, no es del todo nuevo. Solo en los Estados Unidos podemos mencionar a Franklin Delano Roosevelt y a Ronald Reagan. Para los británicos fueron Winston Churchill o Margaret Thatcher, para los franceses Charles de Gaulle y en Singapur Lee Kuan Yew. Por supuesto, Donald Trump no está ni de lejos a la altura de ninguna de estas personas. Cada uno destacó por algo diferente, y el mundo era diferente bajo cada uno de estos líderes. Roosevelt luchó contra Hitler y se repartió el mundo con Stalin y Churchill. Reagan derrotó a los soviéticos, De Gaulle reconstruyó una quinta república fuerte y soberana, y Lee Kuan Yew creó en Singapur un proyecto de Estado único en el mundo. La prueba de fuego de Trump será China, pero no es el único ámbito en el que quiere ser recordado. ¿Por qué Trump podría ser un actor clave en la nueva revolución tecnológica de la que estamos a las puertas? Puede que la inclusión en la administración de las principales figuras de Silicon Valley, en particular los miembros de la llamada mafia de PayPal, no sea del todo inédita, ya que las grandes tecnológicas han participado en la formulación de políticas anteriormente, pero la escala con la que Trump lo está haciendo sí que es absolutamente inédita. Como recordatorio, la mafia de PayPal es un término informal para un grupo de antiguos fundadores y empleados de PayPal que, tras vender la empresa a eBay en 2002, pasaron a tener éxito en la industria tecnológica fundando o respaldando otras empresas influyentes. Este grupo incluía a Peter Thiel, más tarde fundador de Palantir Technologies, David Sachs, de la empresa Yammer, Reid Hoffman, de LinkedIn, Harley, Chen y Karim, de YouTube, Wong, CEO de Reddit y fundamentalmente Elon Musk, varón de la tecnología y propietario de Tesla, SpaceX o X.
Directamente, hasta 3 personas de este grupo, Thiel, Sachs y por supuesto Musk, están muy vinculados a la nueva administración. Peter Thiel lleva apoyando económicamente a Trump desde la primera campaña electoral, mientras que los principales clientes de Palantir son agencias gubernamentales como la CIA y el FBI. Sachs y Musk, por su parte, han recibido sus propios departamentos. David Sachs ha sido nombrado zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial de la Casa Blanca. Su cometido incluirá la supervisión de la política sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y desarrollo de criptomonedas. Por su parte, Elon Musk dirigirá el Departamento de Eficacia Gubernamental, junto con Vivek Ramaswamy. El principal objetivo de Musk es reducir el despilfarro de la burocracia gubernamental. Pretende recortar normativas y gastos innecesarios y su objetivo es reducir el presupuesto federal en al menos $2 billones desde su nivel actual, que ronda los 6,5 billones. Además de los 3 mencionados, Trump también cuenta con el apoyo de figuras consagradas de Silicon Valley. El fundador de Netscape, Marc Andreessen, Palmer Luckey, CEO de Anduril, una empresa de defensa de alta tecnología, el fundador de Oracle, Larry Ellison, o incluso Mark Zuckerberg, fundador de Meta. Todos ellos ayudaron a Trump a llegar al poder a su manera, especialmente Musk a través de la red social X, y ahora Trump está pagando sus deudas como hombre de negocios con reputación. Esto a su vez significa aún más poder para las grandes tecnológicas del que ya tenían, y algunos, como Naval Ravikant, sugieren directamente que tras los nombramientos de Trump no hay duda de que es Silicon Valley quien tiene ahora más poder en el mundo. Esta situación presenta tanto grandes oportunidades como grandes riesgos. Para empezar con los problemas, existe un claro conflicto de intereses cuando las empresas intervienen en la creación de legislación para sí mismas y supervisan sus propias actividades. En tales situaciones, suele ser el más pequeño del final de la cadena, el consumidor, el que sale perjudicado. Más poder para los más ricos es también otro elemento de la guerra de clases que sigue bullendo en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablaremos de ello más adelante. En lugar de nivelar las desigualdades, los más ricos obtuvieron un trozo aún mayor del pastel. Por lo tanto, como hemos señalado antes, un papel extremadamente importante recaerá en las instituciones independientes que tendrán que interponerse ante los abusos de poder. Por otra parte, un agente del caos al timón de la mayor potencia tecnológica es un sueño hecho realidad para las empresas de alta tecnología del país. El desarrollo tecnológico se alimenta del desorden, y es cierto que las operaciones, la innovación y el crecimiento de estas empresas se han visto a menudo ahogados por una regulación excesiva, lo que les ha hecho, entre otras cosas, salir perdiendo en la competencia directa con sus rivales chinos. Si las normativas en materia de inteligencia artificial, criptomonedas o espacio se adaptan a las empresas líderes, su desarrollo y sus productos podrían despegar como un cohete, dando lugar a resultados impredecibles. Los sectores del espacio, la inteligencia artificial y las tecnologías verdes se perfilan como claros ganadores. No es casualidad que los principales actores de los 3 sectores sean propiedad de Elon Musk, esto es, SpaceX, Grok X y Tesla. Si Musk realmente quiere cambiar el mundo y establecer colonias en Marte, ahora tendrá todas las herramientas que necesita. La inversión de casi $300 millones, una minucia comparada con la fortuna de Musk, en la campaña de Trump está dando ahora muchos frutos. Cuando se trata de inteligencia artificial, tiene muchos competidores fuertes y está algo por detrás de la competencia, pero para SpaceX, los próximos 4 años seguramente serán de cosecha. Después de todo, el nuevo director ejecutivo de la NASA es Jared Isaacman, el multimillonario de la tecnología que se dio a conocer como comandante de la primera misión orbital civil y del primer paseo espacial comercial. Jim Bridenstine, ex administrador de la NASA, ha declarado que Isaacman aportará la visión y la experiencia necesarias para conducir a la NASA a una nueva era de descubrimientos, aunque no cabe duda que su estrecha relación con Musk le empujará hacia SpaceX, en un claro conflicto de intereses. Así que Estados Unidos puede echarse a volar, figurada y literalmente, en alas de sus campeones tecnológicos, y Trump es la persona que entrega las llaves de la puerta de ese éxito. La pregunta sigue siendo, ¿no crecerá demasiado la gran tecnología mientras el Estado pierde sus herramientas para controlarla, dejando a la gente corriente al margen?
porque este sigue siendo quizá el mayor problema en Estados Unidos, aunque también en el resto del mundo, la cuestión de la desigualdad social. Según la Reserva Federal, a finales del segundo trimestre de 2024, el 0,1 de las personas más ricas de Estados Unidos poseía unos 21 billones de dólares en activos, es decir, alrededor del 14% de toda la riqueza estadounidense. El 1% más rico, incluido el 0,1 más rico mencionado anteriormente, ya poseía 46 billones de dólares, es decir, alrededor del 30%. El 10% más rico posee más de 100 billones de dólares, es decir, el 66% del total. Pero la estadística más impactante es la última. La delgada línea de la parte inferior representa la riqueza total de la mitad más pobre de la sociedad y es de algo menos de 4 billones de dólares, o el 2,6% del total. Esto significa que estas 334.000 personas del 0,1% más rico poseen más de 5 veces la riqueza de los 167 millones de estadounidenses más pobres. Es más, es evidente que estas desigualdades no han hecho más que aumentar desde la pandemia. Peter Turchin, en su libro El fin de los tiempos, enmarca el fenómeno de la desigualdad dentro de un ciclo y de olas de inestabilidad política. Los tiempos buenos y prósperos conducen a una sobreproducción de élites. Las universidades producen más estudiantes, el estatus social alto lo alcanzan cada vez más personas, mientras que el número de altos cargos de poder sigue siendo el mismo, por lo que algunas de las élites potenciales se frustran y se convierten en contraélites. Al mismo tiempo, la bomba de riqueza hace que los ricos sean aún más ricos, ya que el acceso al capital y al poder hace que sea mucho más fácil multiplicarse. Surgen grupos de interés para apoyarse mutuamente y proteger la riqueza de los demás. Esto alimenta la desigualdad social y económica. El nepotismo, la corrupción, los conflictos entre las élites alimentados por el levantamiento popular hacen que el sistema sea cada vez más inestable. Estallan protestas cada vez más ruidosas, la sociedad se radicaliza y se polariza, los candidatos cada vez más extremistas salen a la palestra. Ante la crisis surgen las mencionadas contraélites, personas que aspiran a puestos de liderazgo que han sido rechazadas por el sistema y que utilizan el descontento social para socavar el statu quo. Sus acciones pueden conducir a una mayor desestabilización o a un cambio radical. Como escribe el autor, a partir de 1970 el salario relativo de Estados Unidos empezó a disminuir. Entre 1976 y 2016 perdió casi el 30% de su valor. Turchin construye sus teorías a partir de modelos matemáticos que abarcan muchos países y varios siglos atrás, basados en diversas variables económicas. A partir de ellos llegó a la conclusión de que Estados Unidos entrará en un periodo de gran inestabilidad política en la segunda y tercera décadas del siglo XXI. Y hacía sus predicciones incluso antes de que Donald Trump llegara al poder en 2016. Pero, ¿es Trump realmente un agente de las contraélites y de la clase trabajadora? Ciertamente recibió un claro mandato de apoyo de ellos, y su voto fue a menudo una expresión de oposición al contrato social actual. Por eso, en las elecciones contó con el apoyo de los sectores más pobres de la sociedad. Sin embargo, una verdadera acción en su favor habría significado introducir una legislación que redujera las enormes disparidades de riqueza entre los estratos sociales, por ejemplo en forma de impuestos más altos para los más ricos o las empresas y una transferencia a las clases más pobres, con políticas de diversa índole. Mientras tanto, el 10% más rico de los estadounidenses, por no hablar del 0,1% más rico, se asocia más a menudo con la Big Tech estadounidense, con la que Trump ha contraído una especie de matrimonio. Es poco probable que ahora se vuelva en contra de ellos. Observando de nuevo este gráfico y los años 2017 a 2021, es decir, el primer mandato de Trump, no hay ningún cambio de tendencia, que es negativa para los más pobres. Pero, ¿y si Trump lo que realmente quiere es estar en misa y repicando? Para entender la posible estrategia de Trump, tomemos otro libro, titulado Las guerras comerciales son guerras de clases. El libro de Pettis y Klein redefine por completo la forma en que podemos ver los conflictos interestatales. Como sugiere el título, son las desigualdades de renta y de riqueza dentro de los países las que provocan desequilibrios comerciales a escala mundial. Los países con exceso de ahorro obligan de algún modo a otros a endeudarse, lo que provoca conflictos comerciales. ¿A qué es debido?
Los excedentes de exportación de unos países deben reflejarse en los déficits de otros. Los países que no consumen lo suficiente, como China o Alemania, obligan a otros países, como Estados Unidos o Grecia, a importar y endeudarse, lo que provoca desequilibrios en la balanza de pagos mundial. El resultado es que las élites de estos países, por ejemplo Estados Unidos y China, juegan en un solo equipo, a expensas de los sectores más pobres de la sociedad de ambos países. Como comentamos en un episodio anterior, Pekín suprime en gran medida el consumo interno a expensas de sus ciudadanos. Envía sus excedentes financieros, generados por sus enormes exportaciones, a Estados Unidos, que ofrece mejores instrumentos financieros, incluidos los bonos del Estado. Esto a su vez conduce a la financiarización de la economía estadounidense, al tiempo que recorta el sector manufacturero, que no es competitivo frente a los rivales chinos, dado que estos funcionan a precio de coste. ¿Cuál es el resultado? Los sectores más pobres de la sociedad de ambos países salen perdiendo. Las élites más ricas ganan. Además, los excedentes financieros de casi todos los países del mundo van a parar a Estados Unidos. Esto hace al estadounidense medio desproporcionadamente rico para los estándares mundiales, pero al mismo tiempo perpetúa enormes desigualdades mientras la élite estadounidense disfruta del botín. Para evitar conflictos comerciales y mundiales y guerras de clases internas, los autores sugieren reformas económicas globales que reduzcan la desigualdad, como salarios más altos, aumento del consumo interno y una política comercial más equilibrada. Esto se hace eco de las recomendaciones de Tarchin, quien concluye que el punto de ebullición final es la revolución social, incluso en forma de guerra civil, o un nuevo contrato social en el que los más ricos compartan los beneficios con los pobres. Sin embargo, es poco probable que el próximo mandato de Trump anuncie esto. El presidente electo quiere seguir defendiendo la gran tecnología estadounidense al tiempo que atrae, casi a la fuerza, la industria manufacturera y la inversión extranjera a Estados Unidos. Esta política se complementaría con una política arancelaria proteccionista. Así, los más ricos conservarían lo que tienen, mientras que los más pobres obtendrían nuevos empleos, y al aumentar la competitividad del mercado, tal vez se harían más ricos. A costa, por cierto, de los lugares desde los que se trasladará la producción a Estados Unidos. Pero este planteamiento entraña riesgos. Aunque la política de traer la producción a casa puede reportar algunos beneficios a la clase trabajadora, no prevé reformas fiscales significativas ni una redistribución de la riqueza. Esto significaría que los más ricos conservarán sus privilegios, mientras que las mejoras para los más pobres serán parciales. Además, es probable que las políticas proteccionistas aumenten los conflictos comerciales, lo que podría aumentar el coste de la vida a través de subidas de precios e inflación. ¿Quién notará más esto? Con seguridad, los más pobres. Además, el uso incontrolado de todos los atributos de la superpotencia estadounidense contra otros actores del juego podría provocar la oposición de otros miembros fundamentales del sistema. Hasta ahora han aceptado tal acuerdo, es decir, el papel dominante de Estados Unidos, el dólar y las instituciones controladas por los estadounidenses, porque la contribución de Washington ha sido mantener la estabilidad del sistema y cimentarlo con su poder militar, principalmente mediante la US Navy. Trump proclama que esto está llegando a su fin, ya que el resto son a menudo beneficiarios gratuitos de la Pax Americana. La narrativa de Trump sugiere que los aliados son parásitos del sistema, mientras que Estados Unidos ha soportado toda la carga de mantenerlo. ¿Es esto realmente así, dado que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial indiscutible y que el estadounidense medio desprecia económicamente a todo el mundo? Las transferencias globales de capital demuestran que el sistema mundial sigue siendo eminentemente proamericano. Por tanto, una extracción aún mayor de este sistema podría provocar una revuelta dentro del campo de las democracias occidentales, ya que se sienten sobreexplotadas por los estadounidenses y buscarán soluciones alternativas, y esto ya es visible en parte de las propuestas de los franceses, por poner un ejemplo. Por lo tanto, hay muchos indicios de que Trump volteará muchas piezas del tablero mundial, pero no volteará la más importante, la de las élites, que es la más grande de Estados Unidos. Y esto es una buena noticia para todas las demás élites de otras partes del mundo, porque como muestran Klein y Pettis, se alimentan unas de otras. Por lo tanto, Trump no parece un representante genuino de la contraélite, sino más bien alguien que jugó hábilmente esta carta en su campaña electoral.
Esto demuestra que el caos del mundo moderno no solo no va a disminuir, sino que es probable que aumente constantemente, ya que todo el mundo quiere mantener sus privilegios, mientras que el grupo de los más pobres, formado por miles de millones de personas en todo el mundo, que no están representadas por el sistema, no hace más que crecer, ya sea en Estados Unidos, China, la Unión Europea o el sur global. En Estados Unidos, Trump culpa a China, Europa, Canadá o México de esta situación. La Unión Europea culpa a China y a Rusia. China, por su parte, culpa a la Unión Europea y a Estados Unidos, al igual que el sur global. Pero la verdad, como demuestran Pettis y Klein, no sigue necesariamente las fronteras nacionales. A pesar de todos sus problemas, Europa parece ser la más igualitaria en este contexto, lo que podría ser un buen comienzo para que se reconstruya su posición. Por otra parte, el bombeo de riqueza de los más ricos en Estados Unidos y en parte de China puede traer consigo avances tecnológicos, como la creación de colonias en la Luna o más adelante en Marte, o la aparición de una inteligencia artificial indistinguible en conversación y lógica de un ser humano, directamente conectada a Internet y colocada, por ejemplo, en el cuerpo de un humanoide, como asistente de cada uno de nosotros. Quizás las grandes tecnológicas esperan que el salto de productividad resultante alivie masivamente la carga y eleve el nivel de vida de los más pobres, diluyendo así sus pretensiones. Pero todo esto es cuestionable, sobre todo a corto plazo, y no resuelve el problema de la desigualdad porque la eterna verdad es que la gente se compara entre sí. Es cierto que el ciudadano medio de 2025 vive mejor que un rey inglés de hace 200 años, dado que tiene acceso a vacunas, saneamiento, un vehículo o puede volar de una punta a otra del mundo. Pero si todo el mundo a su alrededor está a ese nivel, no significa tanto, sobre todo porque en la cima de la montaña seguirá sentado un pequeño grupo de personas que acumulan riqueza a su alrededor. Entonces siempre habrá una multitud de personas exigiendo una distribución justa, y sabemos por la historia que eso suele acabar en guerra. El caos es por tanto la nueva normalidad, o tal vez el mundo esté simplemente volviendo a su configuración por defecto. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.